Buenos días. Gracias por organizar el ciclo de conferencias en el Año de la Misericordia en el CESAC. Me apetecía mucho participar en algo así porque es algo que no hemos hecho antes, con anterioridad, y básicamente también porque muchos de nosotros no sabemos exactamente qué hacen los demás. Entonces es una forma también de conocernos un poco más. Y estoy muy agradecida por las conferencias que hemos escuchado ya y por los debates que hemos hecho. O sea, que espero que sigan en próximos años. Voy a hablar hoy de la literatura criminal y misericordia. Literatura criminal porque es el tema que estoy haciendo ahora. En la tesis yo traté la inmigración, literatura inmigrante en Australia, especialmente griega y china, y siempre literatura contemporánea. Ahora estoy en un grupo de investigación que es I+D, que se llama Apocryph, Postcolonial Crime Fiction. Es del Centro de Estudios Australianos de la Universidad de Barcelona, a la que pertenezco. Es un I+D. Ahí está el expediente, hay que decirlo cada vez. Y entre los hechos que hemos conseguido ya, tenemos una web. Y ahí vamos poniendo reseñas sobre distintos libros, organizados por temáticas, por año, por época y por país, entre otros ítems. Esta semana hemos tenido una publicación más y es en este diccionario biográfico de mujeres convictas en Australia. En este libro participa la doctora Susan Balin, que es una de los miembros del equipo. Como podéis ver, estos son estudios de convictos y hacemos literatura criminal. Esto es porque el grupo es multidisciplinar. Todos nos dedicamos a literatura, muchos tenemos el punto de vista de Australia, otros no, pero todos lo hacemos bajo el paraguas de estudios postcoloniales. Y como he pensado que igual algunos no están familiarizados con qué se hacen los estudios postcoloniales, lo voy a explicar brevemente. Los estudios postcoloniales principalmente interrogan los temas de desigualdad, por cuestión de etnia, de origen o de color de piel, o sea, el racismo, por ejemplo, por género, el sexismo, por sexualidad, homosexualidad, bisexualidad, etc. Las habilidades físicas, también si hay minusvalías, la situación económica, de pobreza o exclusión, y los derechos, si una persona en un determinado territorio tiene unos derechos o no. Esto es, en general, lo que solemos hacer. Por lo tanto, las palabras clave para nosotros son identidad e identidades, normalmente todos tenemos más de una identidad, marginalidad e inmigración. Partiendo de este punto de vista, cuando Jaime me comentó tema misericordia, dije, vale, concepto closure. Y después he ido hablando más, pensando más, y básicamente la literatura criminal es el género que trata esto, trata la desigualdad. Entonces, los objetivos de la literatura criminal son tratar problemas sociales, causas y consecuencias, cuestionar la reacción del lector delante de unos hechos o crímenes específicos, por lo tanto, cuestionarse la moralidad de cada uno también, e intentar proporcionar una sensación de justicia al solucionar el misterio y llevar al culpable o los culpables ante la justicia. Por lo tanto, los temas principales de la literatura criminal son la pobreza, la discriminación, la injusticia y la corrupción. Es importante recordar que el estatus social, tanto del detective como del criminal, es flexible. No significa que solo haya criminales pobres o criminales ricos o detectives que sean de la burguesía, sino que están en todos los estamentos sociales. Por lo tanto, podemos decir que el tema genérico de la literatura criminal es la justicia, incluida la justicia social. De ahí los dos temas que converjan. Y ahora me gustaría seguir, ahora que he puesto el punto de partida ya de cómo podemos unir los dos temas. Si el Papa comentó que este año era el año de la misericordia y la misericordia entendida como justicia social, acabamos de ver, y tal como nos comentó Jaime y nos comentó Javier Mato y nos han ido comentando en todas las conferencias, cómo el tema de justicia social tiene distintas vertientes. Y aquí acabamos de ver cómo el tema de literatura criminal trata el tema de la justicia social. Por lo tanto, se puede argumentar que se puede tratar la misericordia y la literatura criminal, porque al fin y al cabo es otro punto de vista. Todo trata lo mismo, la justicia social y las injusticias. Entonces, me gustaría empezar haciendo un recordatorio, un repaso de la literatura criminal.
principalmente, después de dos temas específicos, closure y los asesinos en serie. Voy a tratarlos muy brevemente. La literatura criminal se consideran textos, bueno, yo hablo de textos normalmente, después tenemos cine, series de televisión y demás, pero para mí normalmente son textos, y consideramos que la literatura criminal empezó en el siglo XVIII, con Edgar Allan Poe. Entonces, en esa época, en el siglo XVIII, no había detectives y no había policía, tal como los entendemos a día de hoy. Existían cuerpos de policía, pero tenían funciones distintas, no las que hoy entendemos que tiene la policía. Entonces, una persona podía ser libre o podía ser asesinada si era considerada culpable o deportada. Por lo tanto, los casos, cuando una persona era condenada por algún hecho delictivo, la condena era o la muerte, o la absolución, o el ser deportado a otro país. Entonces, las ejecuciones eran públicas, para que sirviera de escarmiento a los demás. Y las cárceles eran simplemente el lugar de espera hasta el juicio y la condena. Esa era su función principal. Sin embargo, Jeremy Bentham, entre 1748 y 1832, consideró que la cárcel, y defendió que la cárcel debía ser un lugar de reforma, y que debía haber otras penas distintas que no fueran solo la muerte o la deportación. Porque entonces había muchos crímenes que quedaban impunes, que la persona que los cometía quedaba libre, básicamente porque se consideraba que la muerte era demasiado castigo para ese delito. Entonces, él empezó con la idea del panóptico, empezó a desarrollar la idea del panóptico, y el panóptico es un tipo de lugar, un tipo de cárcel en este caso, en el que hay una persona que controla al resto. Y por eso ahí tenemos, no sé si se ve muy bien, la fotografía o una imagen de panóptico. Lo interesante del panóptico también es que los prisioneros también controlan al controlador. Entonces son todos que se controlan entre sí. Y se utilizaba para penas que fueran menos severas que la muerte es un castigo muy importante. Entonces, en 1865, Matthew Arnold trató el declive de la religión. Y él comentó, he ido haciendo las traducciones a mi manera, es mi traducción, o sea que si hay algún fallo seguro que se puede mejorar, pero creo que así se entiende bien. Dos cosas sobre la religión cristiana deben estar claras para cualquiera con ojos en su cabeza. Una es que los hombres no pueden estar sin ella, y la otra, que no pueden estar con ella tal como está. Aquí tenemos ya un tema muy importante, y es que en ese momento el sacerdote era la persona a la que todos los feligreses le contaban sus preocupaciones y problemas, sobre todo en la confesión, pero la relación solía ser más estrecha. Si hay una crisis en la religión y la relación de los feligreses con la religión, aparece el detective como sustituto del sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora van a explicarle los problemas y los miedos y las dudas al detective que ellos pagan. Por lo tanto, la relación ya no es tan impuesta por ser la única persona que existe que tiene ese cargo, sino que ahora escogen a quién van a decírselo. Y además, otra característica que tienen es que si los sacerdotes han hecho el voto de castidad, el detective no lo ha hecho, pero no se explota su parte sexual, se considera bastante asexual. Por lo tanto, en ese sentido, también se puede argumentar que el detective pasa a ser el nuevo sacerdote, en algunos casos. El detective es un detective con características de la Ilustración y el antihéroe romántico, es decir, muy racional, calculador, frío, distante con los demás a veces, pero que siempre soluciona los casos o siempre intenta solucionarlos. Y el detective hay que tener en cuenta que no es un policía. Pocas veces el detective es el policía. Normalmente el detective está al margen de la policía. En la literatura, como he comentado antes, consideramos que la primera novela o historia corta de ficción criminal es The Murders in Rue Morgue, de Poe, publicada en 1841. Y a lo largo de los siguientes años se fueron publicando bastantes más obras. Es un género que no era exclusivo americano o británico,
también se seguía mucho en Australia y de hecho este autor, Fergus Hume, fue uno de los principales en la literatura australiana, de los primeros, de los pioneros. Y su obra, Mystery of a Handsome Cab, tuvo más éxito que la primera obra de Conan Doyle. No Sherlock, sino Study in Scarlet. Fue mucho más famosa la suya y de hecho se llegó a hacer en radio y se llegaron a hacer películas basadas en ella. Aparte de Conan Doyle, también me gustaría mencionar a Ernest William Hornung. Es el cuñado de Conan Doyle, pero entre ellos dos se llevaban muy mal. Básicamente porque Hornung defendía en su obra que había un caballero que era ladrón. Entonces, claro, alguien de la nobleza que fuera ladrón y que se hiciera una historia con esto, rompía con todo lo que Conan Doyle consideraba que debía ser la literatura y un ejemplo que es el detective. Las características principales de la literatura criminal, al menos de esa época, creo que las podemos llevar hasta ahora, es que es comfort reading. No sabía muy bien cómo traducir este término, llevo ahí ya días pensando y hablándolo. Creo que literatura de consuelo sería una posible traducción. Yo me quedo con comfort reading, que me parece más claro, pero bueno. Básicamente es una literatura en la que nos presentan una situación, hay una alteración de la normalidad, el detective es el encargado de restaurar la paz social de nuevo, de restaurar, de poner la solución y de que todo vuelva a la normalidad y bajo control. Además, la literatura de criminal hablaba sobre la clase social media-alta en ese momento, ¿vale? Pero no hablaba de la aristocracia, y esto lo hacía especialmente por el detective. ¿Quién era el detective? El detective era alguien que normalmente, en esa época, se podía permitir cambiar de estatus social, cambiar de clase social, relacionarse con gente de la aristocracia, de la burguesía y la clase obrera, porque él tenía una buena situación social. Y esto es en la clase media alta. Pero él no es aristócrata. Esto es importante recalcarlo. Además, en esta época también, hablamos ahora de la literatura escrita en Gran Bretaña, lo rural es lo que significa lo inglés. Cuando se hablaba de Inglaterra, y de hecho cuando mucha gente a día de hoy todavía piensa en Inglaterra, piensa en la campiña inglesa, piensa en los castillos, en las manors, no piensa tanto en ciudades y suburbios como por ejemplo Birmingham. Y es básicamente por esta época, por la construcción que se ha hecho de lo que se supone que es inglés. Y el hombre que vive en el campo es el modelo de hombre noble, educado, perfecto, al que hay que emular. En la masculinidad victoriana, el hombre, el caballero, no necesita demostrar su poder y su fuerza de forma física, porque lo hace de forma mental. Es el que deduce, se sabe poderoso y moralmente superior porque forma parte del Imperio Británico y distingue el bien del mal. Esta es una característica importante. La literatura criminal empezó con el Imperio Británico. Se dio a la vez. Entonces, esta moralidad superior se mantiene en la figura del detective. El detective, como por ejemplo Sherlock o Poirot, que son dos de los primeros, de los más famosos que tenemos, Sherlock de Conan Doyle, Poirot de Agatha Christie, son fuertes físicamente, no se describen como fuertes. Básicamente se describen como inteligentes, con mucha agudeza mental y con gran capacidad de deducción, pero no como físicamente fuertes. Y en esta época, en esta literatura, era muy importante el cómo y el quién cometió el crimen, no tanto el por qué cometió el crimen. Lo que más se desarrolla es eso, cómo lo hizo, e intentar descubrir quién lo hizo. Después, también se dio la literatura criminal en Estados Unidos, y allí el término que utilizamos es hard-boiled detective. Este sí que no sé cómo traducirlo. No lo sé, sigo buscando y seguro que encontraré en algún artículo que lo hayan traducido, pero sigo sin saber cómo traducir este término. Algunos de los autores principales son Dashiell Hammett o Raymond Chandler. El detective privado, en este caso, es el héroe americano, y el héroe americano es el héroe de la frontera. Por lo tanto, un personaje mucho más rudo, mucho más fuerte, mucho más sexista, racista, homófobo.
es el cowboy de la frontera. Aquí, el caballero detective debe proteger a los más débiles, especialmente a las mujeres, pero en este caso solamente si él considera que se lo merecen. De ahí el sexismo y el que muchas veces haya mucha violencia contra las mujeres en estas novelas. Ya, sigo. El detective no tiene vida familiar, es solitario, tiene una masculinidad problemática que se considera estéril porque no tiene descendencia normalmente. De hecho, no se le suelen conocer relaciones con mujeres que sean duraderas, sino simplemente de una noche o flirtear. El hardboiled detective, la hardboiled detective fiction, siguió durante los siguientes años y es una parte del género, es una forma como se ha ido desarrollando. En los años 30 se incluyó el punto de vista del criminal. Es cuando empezó en esa época a escribirse más novelas que incluían ya no solo el punto de vista del detective, sino el punto de vista de la mente criminal que causa esa muerte o ese delito. En los años 40 y 50 se empezaron a incluir técnicas de investigación muy realistas. Ya en los años 60 hasta los 90 fue cuando fueron apareciendo detectives negros de antiguas colonias, detectives homosexuales, mujeres detectives también. Aquí, como podemos ver, se cambia de quién lo ha hecho, who done it, a por qué lo ha hecho, why done it. Este cambio de percepción lo que nos indica es que en la sociedad actual lo que más nos importa es la raíz del problema, las personas, no tanto el crimen en sí, sino por qué una persona es capaz de llegar a hacer un crimen como ese, de llegar a cometer tal atrocidad. Entonces, voy a hablar muy brevemente sobre distintos tipos de novelas de detectives. Pues modernas, por ejemplo, en la que rompen con la tradición anterior, la tradición británica y la tradición de hardboiled que habíamos visto hasta los años 20, más o menos. Algunos de los autores son Paul Auster, Michael Ondaatje o George Pelecanos, que el detective se llama Nick Stefanos, este es bastante conocido. ¿No? Bueno. En esta literatura, la ciudad es otro personaje más. Por lo tanto, la ciudad es un reflejo de la sociedad. Y no solo el caso de el criminal, el detective y el cuerpo del delito, sino que toda la ciudad se perfila como personaje. Los hombres, un cambio, cocinan y les gusta cocinar. Cambio que se introduce. Y la música es una banda sonora en las novelas. Se va introduciendo también todos los sentidos. No es tan fija en hay que resolucionar el caso cuanto antes. Se autodestruye el detective y normalmente tiene problemas con el alcohol. Se cuestiona su estatus como detective, muchas veces se considera un fracasado. Intenta tener relaciones sentimentales duraderas, pero no lo consigue. Y es miembro de un grupo subordinado marginado. Es decir, él puede tener conocidos, pero pocas veces tendrá amigos en quien realmente confiar, porque no llega a pertenecer bien al grupo social, a la sociedad, está a los márgenes. Después hay detectives negros como Marlowe, ¿sí? Vale, Marlowe, o detectives postcoloniales de muchos países que antes eran colonias británicas, entonces que hacen de detective o bien en sus países o en Inglaterra o en América o en Australia, en distintas ciudades. Y me gustaría hablar también de la detective, la mujer detective. Algunas de las principales autoras son P.D. James, Ruth Rendell, Patricia Highsmith, Sarah Paretsky, Sue Grafton, Linda Barnes. Las menciono porque a día de hoy muchos de estos nombres igual no los sabemos, no los conocemos, pero la influencia que han tenido en la literatura y en el género sí que la veremos ahora, sobre todo en las series de televisión y en algunas películas. A ellas les preocupa la responsabilidad social. Y ahí la justicia social que antes hablábamos está de cada vez más y más en la superficie. Son muy activas, ya no tienen el rol de pasividad que tenían en las anteriores novelas, intentan no usar la violencia para solucionar los problemas y a veces ellas son víctimas de violencia. Hay veces que reciben palizas, cosa que el detective maravilloso, genial y americano normalmente no recibe. En todo caso, lucha contra el otro y se dan una paliza mutuamente, pero pocas son las veces que le dejan inconsciente. Y en el detective británico, lo mismo, normalmente evita el contacto y la lucha. Aquí ya no.
aquí aparece. Y si hay violencia, pues hay violencia. Son conscientes de sus limitaciones físicas y emocionales. Algo importante, un cambio muy, muy importante. Tienen a personas dependientes de ellas. Normalmente hombres mayores, pero también puede que sean hijos biológicos, adoptados o sobrinos, ahijados, pero suelen tener a gente a su cuidado. Se interesan por comer sano y hacer ejercicio y siempre resuelven los casos. Importante. Entonces, tenemos aquí, no sé si lo veis muy bien, a Angela Fletcher, se ha escrito un crimen, a Castle, el escritor, la detective es la mujer, la policía. En este caso, ella es policía, que le ayuda. Castle, como escritor, le ayuda en los casos, pero ahí forman una pareja, un tándem como podía ser Sherlock y Watson, o Poirot y el capitán Hastings. La señorita Marple no, ella lo hacía todo con la ayuda de la gente del pueblo que iba dando información que ella solucionaba. Pero para mí, un cambio importante también es como en las series Bones o CSI. En Bones y en CSI, si os fijáis, el detective, en este caso, es él y ella es antropóloga. Y algo que hace ella es intentar solucionar los casos hablando con los muertos, a ver qué le dicen los huesos. Y a partir de allí, ir sacando, ir desarrollando. En CSI, el punto de vista no es de los detectives propiamente, sino del equipo forense. Por lo tanto, también intentan buscar las huellas, qué ha pasado, buscar todas las pistas posibles y el cuerpo, a ver qué dice y a partir de ahí, cómo podemos llegar a resolver el caso metiéndonos en la mente del criminal, ver qué ha hecho el criminal y después encontrarlo y evitar que actúe de nuevo o llevarlo ante la justicia. Este cambio es importante para este tema, closure, que lo he traducido como cierre emocional. No sé si sería la mejor traducción. Aquí el autor Brader Lloyd, nos comenta esto. Y ahora os lo leo. Resolver el crimen y encontrar al asesino en un texto de ficción criminal, aquí un texto entendido no solo como literatura, sino también como texto audiovisual, puede considerarse una forma de conseguir justicia y cierre emocional, no solo para el lector, sino también para el escritor. Y aquí también para el espectador. Normalmente hablan y escuchan a los muertos, intentan saber qué les cuentan los muertos. Y esta frase la dicen mucho en las dos series, tanto en CSI como en Bones. Y para mí es importante que en las novelas también se intenta hablar con los muertos. También se intenta saber qué pensaban, qué sentían, por qué estaban en ese momento, en ese lugar. Y el detective es la persona que baja al inframundo para intentar hablar con los muertos y vuelve a subir para explicarlo a los demás. Es la persona que hace de puente. Y normalmente la persona que va al inframundo no termina bien parada, porque ir al mundo de los muertos, esto Arturo después lo puede desarrollar más. ¿Vale? La persona que va al inframundo tiene unas dificultades que aparecerán después cuando vuelva al mundo de los vivos. Y después, Lee Horsley, que es uno de los principales autores de crítica de ficción criminal, nos comenta que el principal objetivo de la novela de crimen es la exploración de nuestras confusiones morales y el carácter indeterminado de la culpa. Por eso, los crímenes que se cometen no suelen ser ya un asesinato y ya está, sino que suelen ser crímenes que al lector le hacen cuestionarse por qué el criminal ha matado a esa persona. Por celos, por rabia, por envidia, por tal, por cual. Pero hay otros casos, de los que os hablaré un poquito más adelante, en los que te hacen preguntarte, si yo estuviera en esta situación, ¿qué haría? Si a mí me preguntaran esto, igual yo lo tendría claro. Pero si me lo preguntaran para un querido, ¿tendría clara mi respuesta? Y la literatura criminal nos hace cuestionarnos continuamente dónde están nuestros límites de moralidad. ¿Qué consideramos que está bien? ¿Qué consideramos que está mal? ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? Y después también la culpa, si seríamos capaces de vivir con esa culpa habiendo hecho eso o no.
Ahí tenemos asesinos en serie, que en un principio todos estamos de acuerdo en que los asesinos son malos y los asesinos en serie peor todavía. Pero en el 44 Capra, nos dio la película Arsénico por compasión. ¿La habéis visto? Sí, ¿no? Vale. Las maravillosas tías. Las maravillosas tías han matado a 11 hombres, que pobrecitos no han hecho nada más que estar solos en la vida. Ese ha sido lo que han hecho mal. Y ellas lo hacen por misericordia. Palabras textuales que se utilizan en la traducción. Y en inglés, mercy. Por lo tanto, mismo término. No es que haya habido una mala traducción ahí. ¿Por qué? Porque ellas consideran que estar solo en la vida es muy triste y que no está bien. Entonces, quieren que se mueran tranquilamente, siendo felices, y como no tienen nada ni nadie que dependa de ellos, ni que se relacione, ni que les cuide, pues así ya terminan su vida, tienen un funeral muy digno, que ellas hasta cantan los himnos, se visten como toca. Ellas siguen con los ritos, pero les cuesta entender que lo que hacen no está bien. Y después tenemos a Dexter, versión más moderna, por decirlo de alguna manera, pero que también es un asesino en serie, pero un asesino en serie que de día trabaja con la policía, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, es una persona que de día va en contra de los criminales, pero por la noche él es criminal también. ¿Pero a quién mata Dexter? ¿A cualquier persona? No, a criminales. Por lo tanto, él está ejerciendo la justicia del siglo XVIII. No te vas a escapar, te vas a matar, te vas a morir. Dicho así, tenemos también esta terminología, ¿vale?, todos estos temas de los que hemos estado hablando, en una de mis autoras favoritas que estoy descubriendo. Se llama Candice Fox y es australiana. Estas son sus 3 primeras novelas, Hades, Eden y Fall. Hades ganó el premio Ned Kelly a la mejor novela debut de la literatura australiana. El Ned Kelly Award es el máximo de literatura criminal en Australia. El año siguiente es del 14. El año pasado, 15, ganó el premio a mejor novela criminal en Australia con Eden. Y ahora este año está seleccionado. Todavía no ha salido, pero bueno, en diciembre sacó Fall, la tercera, y no me extrañaría que estuviera al menos en los seleccionados para el premio, en los finalistas. Y aquí nos habla también de una pareja de detectives. Los dos son detectives, los dos trabajan, perdón, no detectives, de policías, los dos trabajan en la policía en Sydney. Y resulta que ella también es una asesina en serie, que va matando asesinos a los que la justicia no ha podido, por los medios legales, no ha podido condenar. Entonces, ella, junto con su hermano, al menos en el primer libro, los van matando. Y cada cierto tiempo desaparece un criminal. Si pudierais ver mejor esta imagen, para mí es la mejor portada. Abajo tenemos 2 portadas, estas son las portadas de Australia, las otras 2 con el ojo son las portadas europeas, en Inglaterra especialmente, y esta es la versión española. Para mí es la mejor de todas, esta portada. ¿Por qué? Porque nos habla ya de un señor con 2 niños, uno a cada lado, un niño y una niña, encima de un montón de basura, de una planta de reciclaje probablemente. Y estos son los 3 personajes principales. Hades es este hombre. Y este hombre se encarga, es un criminal, y se encarga de deshacerse de los cuerpos que otros criminales le dan. Criminales de muchos tipos le llevan a él los cuerpos para que desaparezca el cuerpo, el coche y todo lo que haya que les pueda incriminar. Entonces resulta que, no os estoy desvelando mucho, es la primera página, la que sabéis todo esto por si queréis leer la novela. Una noche le traen 2 cuerpos pequeños y a él no le gusta que se maten niños. Entonces, resulta que los niños están vivos y son ellos 2 y han asesinado a sus padres y los niños han visto cómo han matado a los padres. Resulta que Hades los cura y de hecho opera al niño y cura las heridas de la niña y los cría. Pero los niños, por el trauma que han vivido de ver cómo mataban a sus padres, algo, nos lo dice así la novela, algo se rompe en ellos y unos años después Hades se da cuenta de que son criminales.
por lo que hacen, por cómo matan a los animales, cómo los descuartizan, cómo van observando cómo el funcionamiento del cuerpo y de distintas herramientas. Y después, cuando Eden, que es la niña, recibe mucha atención por parte de un compañero de clase, el hermano no lo aprueba, entonces se lo lleva a una casa abandonada y empieza a torturarlo. Eden avisa a Hades, que le hace de padre, van a buscarle y salvan al niño. Entonces, ahí ya es cuando Hades dice, vale, sois criminales, es vuestra naturaleza desde que pasó eso, pues os voy a enseñar a hacerlo bien. Y a quién podéis matar y a quién no. Y cómo hacerlo. Y siempre de forma respetuosa. Y de hecho, la forma que explican cómo Hades se deshace de los cuerpos es siempre respetuosa. Cuando estamos leyendo las novelas, es que Hades no nos cae mal. Dices, vale, es una figura no agradable, pero por cómo nos crea la figura, dices, bueno, al menos, pues no lo deja tirado. Al menos le da un funeral. Al menos le hace que no sufra más, por decirlo de alguna manera. Pero claro, el cuerpo desaparece y ahí las familias no tienen nada que ver y no cierran emocionalmente el caso. En cambio, Eden, como está en la policía, y el hermano, Eric, como están en la policía, van tanteando una parte y otra. Pero también, tal como se nos presentan, Eric es machito, gallo del corral bestial, muy gallito, y Eden es distante. Distante porque sabe que quien se le acerque es muy guapa, es Superwoman, básicamente, pero sabe que quien se le acerque va a morir, porque el hermano lo va a matar. Entonces ya es distante y es la forma que tiene de proteger a los demás. Con el detective, Beckett, que es la pareja que forman, hay una serie de casos. Y esto lo dejamos ahí por si os apetece leer la novela. Los temas que nos trata son muy fuertes. Hay mucha violencia infantil, hay violencia sexual, hay violencia contra los animales. Uno de los temas, creo que es en Hades, en la segunda, es que hay un asesino en serie que contacta con gente que está esperando donaciones de órganos, que está abajo en la lista y que está grave y que sabe que no va a vivir, no va a llegar para cuando haya una donación. Y le dice, por tanto dinero, te consigo un órgano. Entonces, poco a poco van apareciendo cuerpos, los descubren y por eso empieza la investigación. Y uno de los casos que a mí más me chocó y me impresionó mucho fue de unos padres que le dijeron al asesino, no mates a nadie, ya te damos a nuestra otra hija para que nos salves a la que queremos más. Este caso es uno de los muchos que hay, es muy fuerte. Es que nos hace cuestionarnos la moralidad en todas las áreas. Y lo que los padres argumentan es que no queríamos que otra familia sufriera, ya sufrimos nosotros. Pues en lugar de que viva la que está sana, como queremos más a la otra, pues que la vida de la que no queremos tanto sirva para algo. Pero que no se fastidie otra familia, faltaría más. Hay tanto que nos habla y que nos cuestiona dónde están los límites de la moralidad, de la justicia, qué es justo, qué no es justo, que nos lo van cuestionando en cada una de las novelas, de una forma o de otra. Y para mí esto es lo bonito que tiene en este sentido la evolución que ha ido haciendo la literatura criminal. Ha pasado de vamos simplemente a jugar a detectives, a resolver el caso, a ver realmente los sentimientos, el por qué la gente puede llegar a cometer crímenes o hacer que otros cometan crímenes para ellos beneficiarse. Y ya no es solo la corrupción económica, que es uno de los típicos temas que se ha tratado mucho en películas. Y para terminar, me gustaría terminar con una cita de esta autora, escritora también, no solo académica, Cath Steincliffe, que dice: la novela criminal permite a los escritores observar y comentar el mundo en el que se encuentran. Permite a los escritores explorar y cuestionarse la sociedad. Tal y como dice Ian Rankin, sigo pensando que la novela criminal es el vehículo perfecto para discutir asuntos contemporáneos de la forma más resuelta o decidida posible. Por lo tanto, es un género literario que nos permite constantemente cuestionarnos los valores que tiene la sociedad a día de hoy. ¿Qué consideramos justo? ¿Qué no lo es? ¿Qué es bueno? ¿Qué no lo es?
Y hay otros géneros literarios que no lo hacen porque tienen otros temas. Por lo tanto, la literatura criminal sí se puede relacionar con misericordia entendido como justicia social. Gracias.